que usted y yo conozcamos el lugar donde vamos a ir, tarde o temprano, y sepamos de ese lugar. ¿Sabe, hermano, que yo en todos los años que tengo en el Evangelio nunca había conocido acerca de ese lugar? Bíblicamente nunca había conocido acerca de ese lugar. Por eso vamos a llevarnos algún tiempo en desarrollar este tema, hermanos. La vida en el cielo, o qué es el cielo. Y la otra razón es para que usted y yo vivamos a la luz del cielo. Para que usted y yo vivamos en una vida de santidad, una vida de entrega al Señor, una vida dispuesta para el Señor. ¿Qué es el cielo? Dijimos la vez pasada que el cielo es un lugar que la Biblia lo llama un país, y es un país por la inmensidad que tiene el cielo. Pero también dijimos que el Señor la llama una ciudad, y es una ciudad por la cantidad de población que tiene, hermano. Una población inmensa que tiene. Lo llama también reino debido al orden y el dominio que hay allá. Allá hay orden, allá no hay desorden. Orden y dominio. Y lo llama también paraíso debido a su belleza, a la hermosura. La Biblia describe el cielo, hermano, un lugar sumamente hermoso. Por eso lo llama paraíso. Y ese es el lugar que el Señor dijo que iba a preparar para nosotros, o ya está preparado para nosotros, el cielo. Allí está nuestro Dios, el creador de todo el universo. Allí está nuestro Salvador Jesucristo. Allí están los hermanos que ya han muerto, que ya han partido de la eternidad. Allí están. Allí están los discípulos. Allí está Abraham, allí está Jacob, allí están todos ellos, hermanos. Y los hermanos que han de partir un día. Allí está, dice la Biblia, nuestro tesoro. Allí está, dice la Biblia, inscrito nuestro nombre, está inscrito allí. La Biblia dice que allí está también nuestra herencia. Pero también la Biblia dice que somos ciudadanos de ese lugar, del cielo. Así es que, hermanos, el cielo es un lugar, y hoy vamos a hablar de algunas cosas básicas que tienen que ver con el cielo, con ese lugar. La Biblia, por ejemplo, nos hace referencia al cielo unas 550 veces. 550 veces la Biblia hace referencia al cielo. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra que traduce cielo es la palabra chamak. En el hebreo es la palabra chamak, y la palabra chamak o chamayín, y significa la altura. El cielo está en las alturas. Y en el Nuevo Testamento, la palabra hebrea que usa para referirse al cielo es la palabra Urano. Y esa palabra Urano significa aquello que está elevado. Esas son las dos palabras que traducen cielo en el hebreo y en el griego. Entonces,
que es alto, algo que está elevado. Por eso cuando el Señor Jesucristo iba partiendo hacia el cielo, hermano, los que estaban parados allí, en el libro de los Hechos, cuenta el relato que algunos dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A ese Jesús, así como lo viste ir, así como lo viste partir a lo alto, a lo elevado, así vendrá. Y mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Dice así. Apocalipsis capítulo 1. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios así, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Saben, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que Jesucristo vuelve otra vez. Viene otra vez. Nunca, a través de toda la historia, los teólogos y todos los estudiosos de la palabra de Dios, hermanos, nunca ellos habían tenido una seguridad tan grande de la venida de Cristo, que ellos dicen que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Y dice la Biblia que una de las señales para la venida de Cristo es que la ciencia aumentará. Y probablemente, hermanos, en los últimos tiempos, la ciencia, lo que tiene que ver con lo artificial va a dominar el mundo. Porque la ciencia ha alcanzado la cúspide, hermano. Y eso es una señal de que la venida de Cristo. Pero también otra señal es el mundo, hermano. Ya la gente no le pone cuidado al Evangelio, ya no le pone cuidado a la Biblia. Usted se pone a ver los predicadores en las calles, las personas en la calle, y la gente se le para, hermano, a decirle cosas, y los corren y les tiran cosas, hermano, porque están predicando en la calle. Les molesta que les hablen de Cristo, les molesta que les hablen de la Biblia, y ya a nadie le gusta que les hablen de la Biblia. Es más, usted va a las iglesias, ya las iglesias, hermano, la mayoría de la gente en la iglesia ya no lleva la Biblia. Y por eso las iglesias han tomado la decisión de colocar una pantalla donde van publicando el versículo, porque ya la gente no lleva la Biblia, hermano. No les interesa. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, que el Señor nos habla del cielo. 2 de Corintios, capítulo 12. El Señor nos habla aquí, en el versículo 2. Conozco un hombre, dice, 2 de Corintios 12, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. La Biblia nos habla, hermano, que hay 3 cielos. 3 cielos.
Ese cielo, los científicos lo han llamado la atmósfera o la troposfera. Ese es el primer cielo. El cielo atmosférico que vemos nosotros. Este que apurado alcanzamos a ver. Y se refiere a la atmósfera de la tierra. Ese es el primer cielo, a la que la Biblia nos habla, en el que nosotros vivimos. Veamos, por ejemplo, Isaías 55. El apóstol dice que él fue llevado al tercer cielo, porque hay tres cielos. Según la Biblia, hay tres cielos. Isaías 55. Abra la Biblia en el centro, después de los salmos, le da más adelante. Salmos, proverbios, cantares, y viene Isaías. Isaías 55. Nos dice la palabra del Señor así. Versículo 9. 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ese es el primer cielo, hermano, del atmosférico, donde desciende la lluvia, donde están las nubes. Ese es el primer cielo. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿De cuál cielo está hablando? Del primer cielo, el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo, donde está todo lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico del agua. Ese es el primer cielo al que la Biblia nos habla, hermanos. El segundo cielo del que la Biblia nos habla es el área planetaria, donde están todos los planetas. Génesis capítulo 1. Vayamos a Génesis capítulo 1, porque la Biblia nos enseña que hay tres cielos o tres dimensiones. El apóstol nos habla que fue llevado al tercero. Génesis 1, versículo 14. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ese es el segundo cielo. El segundo cielo es donde están todos los planetas, y tiene que ver donde están las lumbreras, donde está el sol, donde está la luna. Ese es el segundo cielo. Ese segundo cielo, hermano, ni siquiera ha sido descubierto por completo. Cada vez que los científicos miran hacia el cielo a través de los grandes microscopios, telescopios, estas personas cada día van descubriendo más planetas. Y cada día descubren más planetas. El segundo cielo ni siquiera ha sido descubierto por los estudiosos. Y dicen, por ejemplo, Primera de Reyes,
la Biblia nos vamos a centrar sobre todo en el tercer cielo, hermano, que es donde nosotros vamos a ir a morar, que es donde está nuestra morada, que es donde mora el Señor y sus escuadrones. El tercer cielo, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, versículo 27. Versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos ese es el tercer cielo, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí fue cuando Salomón le edificó casa para que morara la presencia del Señor. Pero Salomón mismo dice, es que a ti, Señor, no te pueden contener ni siquiera los cielos de los cielos. Está hablando del tercer cielo, está hablando de donde mora el Señor y dice, a ti no te pueden contener. Es decir, hermano, ¿qué es lo que le está diciendo? El Señor vive en los cielos de los cielos, en el tercer cielo. Pero ese tercer cielo no puede contener al Señor. Es decir, el Señor no está destacado allí, Él está donde Él quiere estar. Es como que digamos, tú vives en tu casa, tú tienes tu casa, y vives en tu casa, pero tú no estás destacado en esa casa, porque a veces sale a la panadería, ¿verdad? Sale a echar gasolina. Ella es la morada es su morada, es la que usted vive. Pero usted no está allí destacado, que tiene que estar permanentemente ahí. Eso es lo que está diciendo. Ni siquiera los cielos pueden contener a Dios. Hermano, Dios está donde Él quiere estar. Pero el cielo es su trono. Isaías 57. ¿Dónde estábamos? O más adelante, ¿dónde estábamos? Entró el centro de la Biblia, déjeme más adelante. Isaías 57 nos dice lo siguiente. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo Dios, así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Ese es el nombre de Dios, hermano. Él es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Observe bien con cuidado el texto, hermano. Una de las cosas que nos dice que Él habita en santidad, pero que Él también habita con los humildes. Y que Él da vida, Él vivifica los corazones quebrantados. Y la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado y un corazón humillado. Él no lo desprecia. Pero es interesante que dice que Él vive en las alturas.
en las alturas. Es decir, la morada de Dios está en el cielo, hermano. Está en las alturas. La morada del Señor. Allí vive el Señor. En las alturas. Dios tiene un lugar y ese lugar es real. Ahí mismo Isaías 63. Isaías 63. Hermano, el Señor vive en los cielos, pero no está sujeto a los cielos. Él está donde Él quiere estar. Pero allí está su morada, allí está su habitación. Dios no puede estar en una taza. Él dice que Él habita donde está la santidad. 63, Isaías 63, versículo 15, dice así: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Él dice en la Biblia que Él mira ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde su santa morada. Dios tiene un lugar, hermanos. Él aquí tiene su morada. Y su morada está en los cielos. El Salmo 33, dele para atrás al Salmo 33. ¿Dónde vive el Señor entonces? En el tercer cielo. Allí están sus escuadrones, allí está su morada, allí está su reino, y Él desde allí, dice la Biblia, contempla toda la faz de la tierra. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Desde allí no se le escapa a nadie, hermano. Desde allí los ve a todos. Salmo 102. Dele más adelante, Salmo 102. Desde el tercer cielo. Salmo 102, versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Allí está su morada. Desde allí Él ve. Vamos a Apocalipsis 3. Hermano, allí está la morada del Señor. Allí vive el Rey de Gloria. En los cielos. Apocalipsis 3, capítulo 3. Dice así, versículo 12. Versículo 12. Apocalipsis 3, versículo 12. Dice la palabra así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre no hará. Dice que aquí está la ciudad. Y que allí en esa ciudad mora el Rey de paz. De allí un día va a descender la iglesia, hermano. La iglesia va a descender de allí, porque la nueva Jerusalén a la que la Biblia habla aquí no es Jerusalén terrenal, es la Jerusalén espiritual, es la iglesia la que un día va a descender de ahí para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías capítulo 60. De allí va a bajar. Pero el Señor vive en el cielo. Allí está su trono, allí está su morada, allí están sus escuadrones, allí están sus ángeles, hermano. Allí están todos los que han creído en Cristo. Están allí. Vamos a dar un paseíto por el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, hermano. Lo vamos a ver porque Jesús hizo énfasis en esto, hermano. El Señor Jesucristo hizo bastante énfasis. Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Mateo 5, 16. 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El propio Señor Jesucristo. Versículo 34. Del mismo 5. 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de ¿quién? De Dios. Allí habita Dios, hermano. Versículo 45. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. El Señor Jesucristo está haciendo referencia a que el Padre está en los cielos, que Dios mora en los cielos. Capítulo 6. Capítulo 6, hermano. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mire, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? El Señor Jesucristo, todo esto nos está hablando del Señor Jesucristo. Él dice que nos guardemos de nosotros tomar la justicia con nuestras propias manos, ¿verdad que sí? El Señor sabe hacer justicia. Usted confíe en el Señor, que el Señor sabe hacer justicia. Guardaos de hacer justicia y hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así:
en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está? En los cielos. Capítulo 7. Al mismo Mateo, hermano, capítulo 7. Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está donde? En los cielos. En los cielos. Capítulo 10. Denle para el 10. ¿Sí? ¿Lo consumieron? Versículo 32. 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En los cielos. Capítulo 12. Dele al 12. Versículo 50. 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. 16. Capítulo 16. El Señor Jesucristo siempre nos recalcó que el Padre estaba en los cielos, en el tercer cielo. Capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 10. Versículo 10. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 14, hermano. Vamos al 14, capítulo 14. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Dónde levantó la mirada? Cielo, a los cielos, al Padre que está en los cielos. 35. Versículo 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Perdón. No. Es capítulo 19, perdón. 19:35. No. Me disculpan, me perdí en la cita. Lo cierto
es que Jesús nos dice que el Padre está en los cielos. Más de 500 veces la Biblia nos habla del cielo. Y Jesús nos hace bastante hincapié en que el Padre está en moradas celestiales, está en los cielos. Y mire, hermanos, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios el 36, el 33, perdón, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. ¿De dónde descendió ese pan? Del cielo. Del cielo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo que Él vino del Padre que está en los cielos y que Él vino enviado por el Padre y que Él también descendió del cielo. Versículo 38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. 50. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. El 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús está afirmando que Él también descendió del cielo, que Él también vino de ahí. Entonces, el Padre está en el cielo, Jesucristo también descendió del cielo. Y es el testimonio más grande que tenemos que hay un cielo. Hay un cielo. Que hay un lugar. Que hay un lugar. En Mateo 23 nos vamos a dar de cuenta algo, hermanos. Mateo capítulo 23. Hermano, el cielo es el lugar en el que habita el Señor. Que ese lugar, hermano, se volvió sinónimo de Dios. Ese lugar es sinónimo de Dios. Veamos, por ejemplo, Mateo 23, versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en un trono. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo?
El cielo y Dios es una misma cosa. Son sinónimos, hermanos. Cuando la Biblia muchas veces se refiere al cielo, se está refiriendo a Dios. Revisemos, por ejemplo, Lucas. Vean Lucas. Y disculpe que lo lleve a tantos versículos, hermanos. Pero el cielo es sinónimo de Dios. El cielo y Dios es una misma cosa, hermanos. Dice Lucas 15, capítulo 7, versículo 7, perdón. Lucas 15, capítulo 15. Os digo, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. Cuando la Biblia nos está diciendo que en el cielo habrá gozo, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, lo que nos está diciendo que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Porque el cielo y Dios son sinónimos. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Aquí está hablando del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. Contra Dios. La Biblia nos dice que nuestros pecados son contra Dios, hermano. No es contra un lugar. Pero resulta que el cielo, siendo un lugar, se ha vuelto sinónimo de Dios. Y el cielo y Dios, en la Biblia, es lo mismo, hermano. Cuando la Biblia se refiere al reino de los cielos, se refiere al reino de Dios. Por eso el Señor dijo: no entrarán al reino de los cielos. Es decir, la Biblia cuando está diciendo no entrarán, será al reino de Dios. No entrarán al reino de Dios, hermano. Porque los dos son sinónimos. No entrarán al reino de Dios. ¿Saben, hermanos, qué fue lo que pasó cuando los escritores bíblicos escribieron la palabra cielo para referirse a Dios? El problema fue que los escritores del Antiguo Testamento, el nombre de Dios era para ellos tan santo, que ellos no se atrevían a escribirlo, hermano, y escribían era cielo. Escribían la palabra cielo. Sustituyeron la palabra cielo por Dios. Pero Dios y cielo es lo mismo. Son sinónimos. Aunque es un lugar, aunque el cielo es un lugar, el problema estuvo fue en los escritores, que ellos por no escribir la palabra Dios, porque el nombre de Dios es tan grande, y ellos por no pecar, hermano, ellos no escribían el nombre de Dios, sino que escribían, en vez de Dios escribían el cielo. En vez de decir adoren a Dios, ellos decían adoren el cielo. En vez de decir invoquen el nombre de Dios, decían invoquen el cielo. Ellos sustituyeron el nombre de Dios por la palabra cielo. Pero el cielo es un lugar donde Dios vive, donde Dios gobierna, donde está el reino de Dios. Entrar al cielo es entrar al reino de Dios. Por eso cuando Jesús nos habla, no entrarán al reino de los cielos, lo que nos está diciendo, no entrarán al reino del Dios Altísimo. Y hay
varias citas, por ejemplo, dice: los borrachos no entrarán al reino de Dios. No está diciendo, no entrarán al reino de los cielos. El apóstol Pablo, hermano, en Efesios, él dice algo muy importante en Efesios capítulo 1. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 1. Dice así: bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, 1:3, perdón, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. La palabra o el verbo bendecir, hermano, está en pasado. Revisemos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La palabra bendecir está en el pasado. Y revisemos Efesios 2 para que vea usted Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Él nos redimió. El día que nos redimió. Por eso la palabra está, la palabra bendecir está en pasado, hermano. ¿Por qué? Porque fue algo que ocurrió el día que el Señor nos rescató, el día que el Señor vino, que el Señor nos vino y trató con nosotros en nuestro corazón y nos cambió, nos transformó. Ese día Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No sé si me están entendiendo. ¿Sabe, hermanos? Todavía usted y yo no estamos en el cielo. Todavía no estamos ahí en ese lugar. Aunque usted y yo todavía no estamos allí, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? De que estamos sentados en lugares celestiales. El cielo es donde está Dios, ¿verdad? El cielo es donde Dios gobierna. El cielo es donde Dios están los escuadrones de Dios. Pero nosotros todavía no estamos ahí. Es lo que la Biblia entonces nos está diciendo, cuando nos está diciendo que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hermanos, yo nunca entendí esto de una parte. ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que ya usted y yo estamos bajo el dominio del Rey de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo. Entienda, hermano, que usted y yo ya estamos bajo el dominio. Cuando la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, lo que nos está diciendo es: ya ustedes pertenecen al reino de los cielos. Ya ustedes están bajo el dominio del reino de los cielos. Hermano, por eso usted y yo tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. ¿Y sabe cómo vivimos usted y yo aquí? Como ciudadanos de esta tierra. Pero el Señor nos dice que usted y yo ya debemos de vivir como ciudadanos del reino
de los cielos, porque usted y yo ya estamos bajo el dominio del reino de Dios. Eso es lo que nos dice cuando nos está diciendo que estamos sentados justamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, como usted ya es ciudadano del reino de Dios, usted debe de andar como ciudadano del reino de Dios. Si usted le está diciendo que cargue casco, usted tiene que cargar casco, porque en el reino de los cielos no hay injusticia, hermano. Nadie anda al margen de la ley allá. Usted tiene que cargar casco. ¿Qué día estaba revisando yo los papeles míos de la moto y eso? Y me encontré que tengo vencida la licencia médica, la licencia de conducir de seguro. La tengo vencida. Yo tengo que ponerme a mí con eso. Y así no le damos plata a los ciudadanos de esta tierra. ¿Verdad que sí? Amén. Usted y yo ya tenemos que vivir como ciudadanos, tenemos que vivir en una vida de santidad. Porque el reino de los cielos es santidad. Ya no tenemos que andar en chismes. Ya no tenemos que andar, bueno, pare usted de contar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ya estamos bajo el dominio del reino de los cielos, bajo el dominio del reino de Dios. Lo que nos está diciendo es, el Espíritu Santo nos ha colocado bajo el dominio del reino de Dios. Hermano, el día, dice la Biblia en Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es, Él nos introdujo al reino de Dios el día que creímos, el día que vinimos a arrepentir, nos introdujo al reino de Dios y nos hizo ciudadanos del reino de Dios. Y el Espíritu Santo nos selló. Y el sello tiene que ver con arras. Y la palabra arras en el griego es arrabón. Esa es la palabra griega. Y significa, hermanos, la palabra arrabón significa adelanto. Significa pago. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos el Espíritu Santo como un adelanto de que somos ciudadanos del reino de Dios. Así que no tenga miedo usted si esta noche ya usted es ciudadano de Dios. Solamente el Señor nos pide que vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo está en el reino de los cielos. El Padre tiene su trono en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar, hermano. Es un lugar al que usted y yo un día vamos a visitar. Es una ciudad. Ya dijimos que es una ciudad. El próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a ver cómo es ese cielo. Ya dijimos que somos ciudadanos de allá. Dijimos que allá está nuestro Padre, que allá está nuestro Salvador, que es un lugar hermoso, que es un lugar de orden. Vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos ha dado la vida y Cristo no ha venido, vamos a ver cómo es ese lugar, cómo es el cielo. Porque la Biblia, hermano, nos describe cómo es ese lugar, para que usted y yo sepamos al lugar que vamos. Usted y yo no vamos a ir a un lugar a tiendas, usted y yo sabemos al lugar que vamos. Y debemos saber a qué lugares que vamos a ir, porque no se sabe si mañana tengamos que partir allá. ¿Verdad que sí? Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has hecho ciudadanos del reino tuyo. Y nos has sellado a través del Espíritu Santo bendito como arras, como garantía, como adelanto de que pertenecemos allá, a ese lugar, a esas mansiones que Jesús dijo que iba a preparar. Gracias, porque en Jesucristo tenemos esperanza. En Jesucristo y a través de tu palabra sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y sabemos dónde vamos. No estamos a tienta, no nos has dejado a tienta, no nos has dejado en la oscuridad. Tú nos dices de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y nos permite, Señor, saber que vamos a un lugar inmenso, que vamos a un lugar glorioso, que vamos a un lugar hermoso y que vamos a estar un día contigo. Que vamos a poder un día abrazarte, que vamos a poder un día estar en tus brazos. Y por eso te alabamos, porque tú eres Dios de esperanza. Solamente te rogamos, ayúdanos tú a vivir como ciudadanos que ya somos de ese reino. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Hoy te pido que bendiga este remanente que se ha dado cita en este lugar. Y a los que no han podido venir, solo tú sabes el motivo. Te rogamos que también les bendiga, les guarde, les cuide. Y bendiga las entradas y salidas de cada uno de nosotros. Y conforme a sus ricas bondades y misericordias, supla cada una de las cosas que hagan falta en nosotros, Dios amado. Conforme a sus riquezas en gloria. Y nos pongas cada día en gracia. Y ensanches cada día el territorio de cada hermano, de cada hermana. Allí donde vive, allí en lo que hace, allí en lo que tiene, tú ensanches su territorio. Como lo dijo Jabes, y le guardes del mal. Guarde cada día su vida, y sus hijos, y su familia, sus niños y sus niñas, conforme a sus ricas misericordias, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Envía cada día luz a nuestras mentes. Ayúdanos cada día a andar como de día y no como de noche. Ayúdanos cada día, Señor, a santificarnos en tu verdad. Ayúdanos a meditar cada día en tu palabra, día y noche. Y a tener comunión contigo en nuestras casas a través de la oración. Pero ayúdanos como iglesia también a que haya comunión entre nosotros, lo que tú llamas la comunión de los santos. Por favor, Dios amado, te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Amén. Dios nos